Saludos, somos estudiantes de cuarto año de la licenciatura en Enseñanza de la Matemática, modalidad distancia de la Universidad de El Salvador. Somos un equipo de investigación que está compuesto por Saray Hernández y su servidora Marnie Ríos. En esta ocasión vamos a presentarles un poco de nuestro proyecto de investigación para la Cátedra de Didáctica de la Enseñanza de la Matemática 2. Nuestro tema de investigación es errores cometidos por dificultades en la comprensión de los conceptos básicos del álgebra en su relación con la unidad 2 y el tema de racionalización del programa SMATE para estudiantes de noveno grado del Centro Escolar Delfina Rivas Vides de Salazar. Muy bien, este trabajo de investigación presentado como parte de las tareas asignadas a la Cátedra de Didáctica Específica de la Matemática 2 surge a partir de la observación de errores cometidos por los estudiantes en el desarrollo del tema de racionalización concerniente a la unidad 2 del programa SMATE para alumnos de noveno grado, tema impartido como parte de las prácticas docentes en el Centro Escolar Delfina Rivas Vides de Salazar, departamento de Sonsonate. El trabajo consiste en la realización del perfil de investigación para la temática elegida bajo un enfoque cuantitativo y metodología de investigación-acción, y trata sobre los errores y obstáculos epistemológicos que cometen los estudiantes de noveno grado de la institución antes ya mencionada, al momento de realizar ejercicios de racionalización. A raíz de la realización y observación de la clase del tema ya mencionado, se han identificado ciertos errores que cometen los estudiantes y se clasifican como sigue. Errores de tipo operativo, operaciones, por ejemplo, operaciones y la ley de los signos. Errores de concepto. Por ejemplo, a los alumnos a veces no saben aplicar conceptos básicos del álgebra. Desde la experiencia obtenida en la observación de las clases sobre racionalización, se logra evidenciar que los estudiantes cometen errores de comprensión de los conceptos básicos del álgebra aplicada en este tema. Con esta investigación se pretende identificar los errores y dificultades de comprensión que cometen los estudiantes y hacer de estos una herramienta de aprendizaje para poder generar una propuesta en base a los resultados obtenidos que ayude a subsanar las carencias encontradas. Ahora bien, pasamos a lo que es nuestra pregunta de investigación. ¿Cuáles son los errores cometidos por dificultades en la comprensión de los conceptos básicos del álgebra en su relación con la unidad 2 y el tema de racionalización del programa SMATE para estudiantes de noveno grado del Centro Escolar Delfina Rivas Vides de Salazar? En los distintos programas metodológicos utilizados en el país, siempre se ha dado énfasis a los procesos, a la forma en que el docente impartirá su clase y a la forma en que el estudiante debería aprender. Más sin embargo, rara vez los errores son tomados como herramientas para generar aprendizajes significativos. Es más, no llegan ni siquiera a identificarse o son evitados en muchas ocasiones. En el caso de la asignatura de matemática, es de suma importancia que el estudiante comprenda el concepto de los temas vistos en el aula para poder interiorizar así el conocimiento de estos y aplicarlos en diferentes problemas. El área de álgebra estudiada en noveno grado abarca los conocimientos adquiridos en teoría de los grados anteriores, desde séptimo. Sin embargo, en la práctica la realidad es distinta y al tratar directamente con los estudiantes en el desarrollo de un tema, se puede apreciar fuertes carencias en este aspecto. Para continuar con la presentación, gracias compañera. Seguimos con los objetivos de la investigación y bueno, tenemos el objetivo general que es identificar los errores cometidos por dificultades en la comprensión de los conceptos básicos del álgebra en su relación con la unidad 2 y el tema de racionalización del programa SMATE por estudiantes de noveno grado del Centro Escolar Delfina Rivas Vides de Salazar. Nuestro objetivo general pretende dar una respuesta a nuestro problema de investigación y que se ha detectado o se ha visto la necesidad a raíz de la realización de las prácticas docentes cuando se dio ese tema con los chicos de noveno grado. Los objetivos específicos, aquí tenemos varios objetivos y son describir los errores y obstáculos epistemológicos que cometen los estudiantes al momento de hacer uso del álgebra al realizar ejercicios de racionalización.
El segundo objetivo, identificar los factores didácticos que influyen en los estudiantes al momento de cometer errores en la aplicación del álgebra en los ejercicios de racionalización. Elaborar un diagnóstico con participación de los estudiantes sobre los errores y obstáculos epistemológicos del álgebra que cometen al momento de realizar ejercicios de racionalización. Elaborar una propuesta didáctica para superar los errores y obstáculos epistemológicos que cometen al momento de aplicar el álgebra al realizar ejercicios de racionalización. ¿Por qué hemos elegido el tema de racionalización? Bueno, como sabemos, son temas iniciales dentro de ese grado. Son de las primeras unidades, este tema es de la unidad 2, y en este se puede evidenciar o es fácil ver aquellas áreas del álgebra donde los estudiantes tienen mayores carencias o donde tienen conocimiento certero sobre el álgebra, ¿verdad? Entonces, por eso se ha tomado bien este tema, porque durante la realización de las prácticas se pudo observar que ellos tienen ciertas dificultades. Entonces, nuestro objetivo, o uno de nuestros objetivos como parte de esta investigación, es poder elaborar una propuesta didáctica para superar esos errores o esas dificultades o esos obstáculos epistemológicos que los niños tienen en relación al álgebra en esta temática. Entonces tenemos en las dimensiones comprensión de enunciados y como indicador de esta parte tenemos la comprensión de enunciados y simbología matemática. Y eso lo vamos a medir para poder cuantificar luego los datos en el número de ítem 1 y 8. Luego tenemos la dimensión cognitivo, que tiene como indicador el conocimiento de operaciones algebraicas básicas. Y tenemos como ítems para medir ese indicador el ítem 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Prácticamente casi todo, ¿verdad? Pero es porque en esos ítems estamos midiendo esa parte. Y tenemos como tercera dimensión la atención del docente. Esto se refiere a la identificación por parte del docente de los errores que cometen los estudiantes. Tenemos como indicador identificación de errores más comunes en los estudiantes y actividades de nivelación de conocimientos. Y esto lo medimos a través de una entrevista realizada al docente de dicho grado. En la variable dependiente tenemos como dimensión la comprensión y como indicador la comprensión de enunciados. Y esto lo medimos con el ítem del 1 al 8. Luego tenemos como siguiente tipo de error o dimensión los errores del lenguaje matemático. Y como indicador el conocimiento del lenguaje matemático. Y eso lo medimos con los ítems del 2 al 8. Y como última dimensión tenemos los conocimientos nuevos. Y como indicador el manejo de álgebra necesaria para comprender nuevos temas. Y eso lo medimos con los ítems del 1 al 8. Consideramos que el último ítem o el último indicador es de suma importancia porque si los niños no comprenden un tema o las temáticas anteriores, difícilmente van a poder absorber o comprender nuevos temas. Y luego presentamos acá los instrumentos de investigación. Estos son los ítems que utilizamos. Y bueno, la primera pregunta, que es de hecho el ítem que vamos a utilizar para cuantificar la información obtenida, nos dice o nos pregunta, ¿qué entiendes por racionalizar? Y aquí damos varias opciones al estudiante, esperando conocer si ellos saben realmente cuál es el concepto matemático de racionalizar. Luego tenemos qué tipo de número opera la raíz cuadrada.
se pone así de forma general porque les cuesta a veces identificar si son todo tipo de números, si son números negativos o si son números positivos, o confunden el hecho de que un número esté dentro de un paréntesis y elevado al cuadrado. Se hace esto con la intención de que ellos identifiquen que un número de esa manera siempre va a dar un resultado positivo. Luego preguntamos qué número se obtiene al elevar al cuadrado la raíz de 25, con la intención de que ellos identifiquen que prácticamente ahí estamos anulando raíz con exponente. La siguiente pregunta es, si tienes la expresión raíz cuadrada de menos a al cuadrado, obtendremos un resultado negativo o positivo. Y esto es por la propiedad que ya antes mencioné. El siguiente ítem nos pregunta o nos dice, determina si la siguiente propiedad de radicales es falsa o verdadera. Si cumple que a es mayor a 0, entonces se cumplirá que la raíz cuadrada de a al cuadrado es a. Y esto esperando que los estudiantes puedan identificar que un número al cuadrado dentro de una raíz será siempre el mismo número o el mismo elemento. El siguiente ítem nos dice que la raíz de una suma es igual a la suma de las raíces y se pide que ellos identifiquen si esta aseveración es falsa o es verdadero. El siguiente nos pregunta cuáles son los números racionales. Y el último ítem nos dice cuáles son las expresiones que representan números racionales. En esta pregunta, la intención es que ellos puedan identificar que todos los números presentados son números racionales para poder saber a ciencia cierta si ellos conocen realmente el concepto de números racionales. Y cabe destacar o resaltar que todos los ítems de este cuestionario han sido retomados de la guía metodológica de mate para noveno grado. Y bueno, los siguientes instrumentos de investigación no se va a cuantificar la información obtenida en ellos, pero sí nos sirven de base para poder determinar ciertas características y poder enriquecer así la investigación. Y este ítem es para el docente. Y nos pregunta en el tema de racionalización, ¿cuáles son las propiedades algebraicas en las cuales los estudiantes tienen más deficiencias? El ítem 2 nos dice, considera que el programa SMATE satisface las necesidades de conocimiento en el área de álgebra para noveno grado. El ítem 3, en el caso de que haya detectado deficiencias, ¿qué metodologías podrían utilizarse para mejorar esta situación? El ítem 4 nos dice, según su experiencia, si los estudiantes traen deficiencias de años anteriores, ¿logran asimilar los contenidos vistos en este nivel? Y el ítem número 5 nos pregunta si la respuesta a la pregunta anterior fue negativa. ¿Se realizan actividades de refuerzo al comenzar un tema nuevo? Todas estas preguntas se hacen al docente con la intención de conocer qué acciones toma el docente o si en realidad identifica que los niños tienen ciertas deficiencias y toma cartas en el asunto. Esta entrevista se hace al estudiante a manera de reforzar las respuestas sobre el ítem anterior y el primer sobre el cuestionario anterior. La primera pregunta nos dice, ¿cómo evalúas tu aprendizaje en el área de álgebra? En la unidad 2, que es raíz cuadrada, ¿verdad? Que tiene que ver con el tema que nosotros tomamos como base, que es la racionalización. Y se le da la opción de aprendiste mucho, aprendiste a un nivel intermedio, aprendiste poco o no aprendiste. Y luego se les pregunta si tu respuesta está entre las últimas dos opciones, que serían que ha aprendido poco o no aprendió.
¿A qué le adjudican ellos el no haber aprendido lo suficiente? La siguiente pregunta nos dice, ¿te gustaría que se te enseñara de una manera diferente? Como cuarto ítem tenemos qué propiedad algebraica referente al tema de racionalización te parece más difícil de asimilar o aprender. Y como respuesta, posibles respuestas a esta pregunta, tenemos la suma, resta, multiplicación y división de raíces, representación de raíces a potencia y viceversa, y operaciones con potencias, operaciones con signos u otras. Estos instrumentos servirán de base para sustentar el problema de investigación o la respuesta a ese problema. Y esta sería nuestra presentación del avance 2 de investigación para didáctica específica de la matemática 2. Muchas gracias por su atención.